Que el Señor por su Espíritu nos dé entendimiento, alumbre nuestro entendimiento y nos haga entender su palabra ante las limitaciones del que habla. Confiamos que su Espíritu Santo hace una obra de alumbrar nuestro entendimiento. Bueno, como ya sabemos, continuamos con los atributos de Dios. Ya hemos visto muchos de ellos. Hoy vamos a continuar con la soberanía de Dios, como título, el Dios soberano. Y vamos a comenzar tratando de definir qué es soberanía, o en qué sentido Dios es soberano. Y déjenme decirles que uno de los atributos que más, creo que es uno de los atributos que más exalta a Dios, y es uno de los atributos donde más baja el orgullo del hombre, porque, bueno, ya lo vamos a ver en la medida que vamos compartiendo esto, pero espero que haga eso en nuestros corazones, que nos baje al nivel que nos corresponde, o sea, que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde y que el Señor sea glorificado y exaltado. Algo que muchos coincidimos que en estos últimos siglos, sobre todo los últimos 2 siglos, se ha hecho una predicación, no todos obviamente, pero es algo que lamentablemente predomina, que es que prácticamente pone al hombre al mismo nivel que Dios. Y eso hace mucho daño, porque no es el diseño que Dios puso, no es lo que Él creó, y hace al hombre al mismo nivel y en algunos casos por sobre Dios. Y es justamente que fue lo que pasó en el huerto del Edén, que fue que el hombre quería ser como Dios, y el hombre, aún utilizando las herramientas, la predicación, sigue queriendo ser como Dios, y eso es lamentable. Quiere ocupar el trono de Dios, quiere llevarse la gloria de Dios o robársela, de lo que sea, pero justamente la predicación del Evangelio y tratar de ser fiel a la palabra es justamente eso, es glorificar el nombre de Dios y poner al hombre en la posición que le corresponde. Arthur Pink dice, o define la soberanía, dice: Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, y no hay atributo de Dios más exaltado que esta verdad. O sea, repito de nuevo para que nos quede esta definición que para mí no es muy teológica, pero creo que es bien entendible, es bien clara. Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere hacerlo, con quien quiere hacerlo. Y termina diciendo que no hay atributo más exaltado que esta verdad. No hay atributo de Dios más exaltado que esta verdad. Decir que Dios es soberano es decir que Dios es el Señor, que gobierna y está en control de todas las cosas creadas. No hay nada que escape al control de Dios. Nada ni nadie puede hacer algo que Dios previamente no lo haya permitido que así sea. Y nada de lo que acontece en el mundo y en nuestra vida sucede sin que Dios haya decretado desde antes de la fundación del mundo de que eso así sucediera. Lamentablemente es lo que más nos cuesta creer, y lo demostramos a través de la vida, no simplemente de lo que creemos. Pero Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que acontece en el mundo, lo que está aconteciendo y lo que va a suceder luego. Él ya lo sabe, Él tiene el control aún de esas cosas. Y si pasa es porque Él lo permite, y lo que no pasa es porque Él no lo ha permitido. Entonces ciertamente Dios tiene el control absoluto del universo, porque Él creó el universo. De modo que como cristianos no creemos en la casualidad. Utilizamos mucho la palabra, qué casualidad, pero en realidad la casualidad desde este punto de vista no existe. No existe el azar. Eso que pasó, eso que le pasó fue obra del azar. Qué suerte que tuve que me aconteció esto. Déjeme decirle que eso no existe. Como cristianos debemos tener claro que el azar, la suerte, las casualidades, nada de eso es factible desde este punto de vista de que Dios es soberano. El mundo así lo cree y por eso andan con amuletos de la suerte, con la pata del conejo, y muchos cristianos usamos a Dios como una especie de amuleto de buena suerte. Veamos Éxodo 15, 18, es la alabanza de Moisés y Miriam cuando salieron de la tierra de Egipto, como para ir largando algunos versículos donde afirman estas verdades, y dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Es justamente que la soberanía de Dios, un sinónimo es reino, es gobierno. Hablar de que Dios es soberano es lo mismo que decir que Dios reina y gobierna, y que nunca su reino ha sufrido ningún peligro. Isaías 46, 9 dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esta declaración? ¿Cuántos vamos a decir lo que yo quiero voy a hacer? ¿Cuántos lo hemos dicho? ¿Cuántas personas escuchamos que tienen esa forma de hablar y decir todo lo que yo he querido hacer he hecho? Mejor es decir, todo lo que Dios ha permitido que pasara ha acontecido. Y también dice, y no hay nadie semejante a mí, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio el porvenir del principio. Él anuncia el porvenir desde el principio, o sea, desde antes que aconteciera todo lo creado, el Señor ya había dicho lo que iba a suceder. Él lo anunció. Y hablando justamente de gobierno, vamos a tratar de tocar en todos los aspectos en que Dios gobierna. Y es tal forma el gobierno de Dios que aún gobierna sobre Satanás. O sea, ¿cuántos creemos que Dios gobierna sobre Satanás? Satanás es funcional a los propósitos de Dios. Ha habido también mucho error en este aspecto de creer que Satanás, bueno, lo decía el pastor el domingo pasado, que se ha creído como que Satanás está al mismo nivel de Dios y que hay una lucha entre el bien y el mal y que Satanás está peleando por conquistar el mundo y los cristianos con Dios estamos de la otra parte de la pelea, tratando de que Satanás no conquiste el mundo y ponemos a Satanás al mismo nivel de Dios, y eso es fácilmente podría ser como una herejía. Y vamos a tratar de, a través de un versículo o varios, de tratar de mostrar que esto no es así. Los invito a que vayan a Lucas 22, 31 al 34, y vamos a demostrar en qué sentido Satanás es funcional a los propósitos de Dios. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hace poco trabajamos este versículo con los jóvenes y yo les decía justamente que si leemos el versículo así suena como ilógico. Lo más racional sería que si Satanás viene y pide zarandearnos, Dios le diga, no te voy a permitir que toques a ninguno de mis hijos, ¿no? Sería como a nuestro entendimiento lo más lógico. Pero Jesús no le dice, no toque a ninguno de mis hijos, sino como que le da el permiso y encima dice, pero yo voy a orar para que tu fe no falle. Esos son los misterios de la sabiduría del Señor. Y recordamos también, esto nos trae a memoria, ¿cuántos se acuerdan del caso de Job? Es bastante parecido, ¿no? Que Satanás viene a acusar a Job, porque Satanás es el acusador, y viene a decirle a Dios que Job realmente sirve a Dios solamente porque le ha dado todo lo que tiene, que si le quitase todo lo que tiene, vamos a ver si realmente Job permanece. Sucede que le quita todo lo que tenía y Job no blasfema contra Dios y termina siendo Satanás funcional al propósito de Dios, porque Job justamente sabemos cómo termina, diciendo que de oídas había oído a Dios, mas ahora sus ojos los podían ver. Ahí vamos viendo un poquito el propósito del por qué Dios y el Señor permite que Satanás sea funcional a sus propósitos. En el caso de Pedro dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá tenemos varios para desarrollar, pero acá vemos el propósito, para que Pedro luego de volver de ese zarandeo y de que su fe no haya fallado, viniera y confirmara a sus hermanos. Es decir, la palabra confirmar ahí tiene que ver con reafirmar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque había una persecución, todos los discípulos se habían esparcido porque todos tenían temor de Dios, porque no estaban aún seguros de que si realmente el Señor iba a resucitar. Entonces todos huyeron, el Señor quedó prácticamente solo. De hecho, Pedro le dice, no, Señor, pero yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice justamente, no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Entonces, como Dios ya sabía todo lo que iba a acontecer, Él dijo que Satanás lo iba a zarandear. Jesús permitió que Pedro sea zarandeado, pero por un propósito. Y era que
Pedro salía reafirmado y luego de esa reafirmación fuera y reafirmar a sus hermanos. Entonces vemos ahí el propósito del Señor. O sea, vemos cómo Satanás, aún queriendo hacer el mal, Dios lo utiliza para bien. No es que Dios crea el mal en Satanás, eso no es correcto. Satanás es malo por naturaleza, pero Dios encausa ese mal. Es el mismo caso que con Job. Satanás quería dañar a Job, pero Dios encausó ese mal. Y Dios no permitió que lo tocara más de lo que Dios quiso que lo tocara. Entonces, en ese sentido decimos que Satanás es funcional a Dios, conforme a los propósitos de Dios. Vamos a otro ejemplo, 2 Corintios 12:7 al 10, del caso de Pablo, el apóstol Pablo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Recordemos que Pablo en ese momento había recibido una revelación que hasta el momento ningún otro hombre había recibido, sobre todo la revelación de la iglesia misma. Pablo había ascendido al tercer cielo y había recibido una revelación que normalmente un hombre no ha recibido, ninguno de nosotros ni ningún otro hombre ha recibido, y es justamente por causa de esa revelación que vemos que Dios necesita hacer lo que va a hacer luego, que vamos a leer. Dice: y para que la grandeza de la revelación no me exalte, o sea, que esa revelación que él recibió no resultara en que él se vanagloriara o se agrandase o se sintiera más que lo demás, dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Se puede debatir a qué se refiere con ese aguijón en la carne, pero no es el punto. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, que le fue dado un aguijón en la carne por Dios, pero el mensajero de Satanás fue el que lo abofeteó. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, Satanás no está queriendo que Pablo no se enaltezca en sobremanera. Esa no es la función de Satanás. Satanás quería dañar a Pablo, pero Dios utilizó el mal de Satanás para su bien. ¿Y cuál era ese bien? Acá vemos cómo el Señor, parte de su cuidado y de la santificación en el cristiano, aún así Dios puede utilizar estos medios, estos tipos de sufrimientos, estos tipos de aflicciones. Y Pablo dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Pablo oraba al Padre: Señor, quítame esta aflicción, Señor, quítame esto, quítame este aguijón, 3 veces. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Contrario a lo que muchos dicen hoy día: hoy vos podés, vos tenés que ser el campeón, vos sos poderoso, cree en vos mismo. Acá el Señor nos está diciendo: considérate débil, porque es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Nosotros debemos reconocer nuestra debilidad. Cuando alguien nos está diciendo: vos podés, vos podés, vos podés, nosotros tenemos que decirle: no, yo no puedo, es el poder de Dios en mí, yo necesito de Dios, yo no puedo por mi cuenta propia. Entonces, por eso la predicación motivacional es tan dañina en esto, porque es contrario a lo que el Señor nos enseña. Pero volviendo al punto, estamos viendo cómo Satanás, queriendo hacerle mal a Pablo, Dios lo utiliza para bien. ¿Para qué? Para preservarlo a Pablo de que no se enorgulleciera. Eso tiene que ver con la obra santificadora de Dios. Es uno de los medios por el cual el Señor nos santifica, que es el dolor, el sufrimiento, incluso enfermedades. Muchos dicen que esa enfermedad podría ser una pérdida de la vista, otros que puede ser un problema en el cuerpo. Pero sea cual sea, Pablo le bastaba la gracia de Dios. Entonces Satanás, aún queriendo hacer el mal, no puede, si Dios no se lo permite, y aun cuando se lo permite, Dios lo encausa para bien. Dios gobierna, y Dios gobierna aún sobre la voluntad del hombre para que su propósito se cumpla. Dios gobierna aún sobre la voluntad del hombre. Mucho debate hay sobre este tema, sobre el libre albedrío, que va a ser un tema para otra ocasión que se puede profundizar muchísimo más.
Pero vamos a ver el caso de Jonás. Jonás 1 al 15, 1 al 15. Y acá déjenme leerles, es cortito el libro, pero déjenme leerles gran parte para que entendamos bien la historia. Y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amiatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Jonás era profeta. Porque ha subido su maldad delante de mí. La tierra de Nínive había mucha maldad. Está mandando Dios a predicar allí a Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, Jonás no quiso obedecer a Dios y se fue para otro lado. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahí tanto los que estaban arriba del barco estaban orando o pidiendo, clamando por sus propios dioses, y el patrón viene y le dice a Jonás: vos también tenés que estar pidiéndole a tu Dios para que no muramos en esta tempestad. Eso hasta el 6, y el 11 dice: y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás respondió: tomadme y echadme al mar, el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: ¿quiénes clamaron a Jehová? Todos los que estaban clamando a sus propios dioses. Te rogamos ahora, Jehová, que no permanezcamos nosotros por la vía, que no perezcamos nosotros por la vía de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y al mar se aquietó de su furor. O sea, fueron a resolver el problema. ¿Qué hacemos? Tiramos a Jonás, que era el problema por el cual Dios estaba largando esa tempestad sobre el barco. Y ellos, antes de morir todos, dijimos: bueno, tiremos a Jonás del barco, porque él es el problema. Fíjense que los hombres primero se volvieron a Dios, reconocieron a Dios, y después clamaron a Dios. Todo porque Jonás no quiso obedecer a Dios. Pero vemos la providencia de Dios, como a veces cuando aún desobedecemos, Dios sigue obrando con sus propósitos. Una vez que lo tiraron del barco, todos sabemos lo que pasó después. En el 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, que una vez que lo tiraron al mar, se lo tragó un pez. Y esto no es mitología, no es una forma de decir, no es una ilustración. Realmente yo creo que sucedió así, porque si no, no nos aclararía el pasaje, justamente. No es una hipérbole ni nada por el estilo, es justamente lo que aconteció. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. ¿A dónde lo vomitó? En Nínive, a donde Jonás no quería ir. O sea, vas a hacer las cosas que yo quiero, quieras o no. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, que Dios tenía un propósito con la tierra de Nínive. El medio por el cual el Señor iba a llevar esa palabra era el profeta Jonás. Jonás se rebela contra Dios y dice: no lo voy a hacer. Pero Dios termina haciendo que Jonás vaya por las buenas o por la mala. Terminó siendo por la mala, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que
que el Señor es soberano aún sobre lo que nosotros queremos. Hay una frase que para a mí realmente pone los pelos de punta cuando se dice, y la he escuchado muchísimo, creo que hasta yo la he dicho, que Dios es un caballero y no va a hacer más de lo que nosotros le permitamos hacer a Dios. ¿Cuánto lo hemos escuchado eso? Dios es un caballero. Hermano, eso es como decir que nosotros somos soberanos. Preguntémosle a Jonás si realmente es así. ¿Es verdad que Dios termina haciendo lo que vos querés y que no va a hacer más de lo que vos le permitas hacer? Hace poco justamente me acordaba también había visto como hablando justamente de esta frase, y era la frase, trataba de que estaba Jonás saliendo del mar todo lleno de agua y decía, y mirando al frente, y decía, Jonás, mirándote cuando decís que Dios es caballero, es un caballero. Me causó muchísima gracia, porque realmente no es así. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer, incluso a través de nuestra voluntad. Y si vamos a tener que sufrir por causa de que Dios tenga que hacer su voluntad, la va a hacer. Ahora, ¿qué es mejor? Hacerlo, ser obedientes y no sufrir todo lo que sufrió Jonás. Pero de alguna otra forma el Señor se termina saliendo con la suya. Y casos como estos hay muchísimos. Hermanos, Dios es soberano aún sobre el clima y las plagas. Vamos a Amós 4, del 7 al 9. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses, hablándole a Israel, ¿no? Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que la otra no. Y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequías. La langosta devoró a sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Cuando vemos este tipo de plagas o cosas que acontecen en el mundo y preguntamos si Dios está en control de eso, sí, Dios está en control también de eso. Dios tiene el control y ninguna plaga ni ninguna peste va por determinación propia a hacer lo que quiere sin que Dios lo permita. Es imposible, porque si no, Dios no es soberano. Si Dios no controla una plaga, si Dios no controla una peste, entonces Dios no es totalmente soberano. Y ahí van a surgir muchísimas preguntas, pero ¿por qué Dios permite lo que permite? Pero eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Lo vemos también en las plagas que Dios envió a Egipto. Envió plagas, Él las envió con un propósito. Dios controla las plagas, el clima, Dios controla cada bacteria, cada célula. Dios también es soberano y gobierna aún por sobre la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Dios es soberano y gobierna sobre la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Génesis 15:13. Vamos a ver el caso de José. Todos conocemos la historia de José, y el que no la conozca la repasamos un poquito. José viene de Abraham, recibe la promesa primeramente o la profecía de que su pueblo iba a perecer 400 años en la tierra de Egipto. A Abraham Dios le dijo eso, y Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos hijos era José, el penúltimo. De los otros 11 hijos, todos tuvieron celo de José, porque José era como el más preferido de su padre. Y ante esos celos que tuvieron, determinaron mal para José, es decir, no alcanzaron a matarlo, pero querían. Dios no lo permitió, pero ¿qué sí permitió Dios? Que lo metieran en un pozo, y pasado un grupo de personas que eran vendedores de esclavos, se lo vendieron, y una vez vendido José como esclavo a esas personas, lo llevaron a Egipto. Es decir, fíjense cómo se va cumpliendo en la providencia de Dios lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero se cumple como Dios quiere, no como nosotros queremos. O sea, si Dios quiere que sea así, es así. Y termina José en Egipto. Vemos a José en Egipto, que termina al final siendo
prácticamente la mano derecha del faraón. Y vemos, vamos a leer un poquito para orientarnos un poquito más, Génesis 15, del 3 al 14 dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjense, Dios determina que Egipto va a tomar de esclavo a Israel, pero también Egipto iba a ser castigado por lo que hacía. Ahí vamos viendo un poquito la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres, que lo voy a cerrar ya más adelante, pero no perdamos de vista este punto que es crucial. Una vez que los hijos de Jacob cayó en la tierra de ellos una gran hambruna y el padre los envió a Egipto a pedir comida, y justamente se toparon con que el que les proveía la comida era su hermano José. Ellos pensaban que José estaba muerto, pero José se da cuenta de que eran sus hermanos. Y vamos a ver lo que acontece una vez, no me voy a meter tanto en el tema, pero una vez que sus hermanos se enteran de que José es su hermano, y cómo reacciona José ante tal situación. Dice, vinieron también, el 58 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, le decían a José. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Se cumplió la profecía, la promesa de Abraham de que el pueblo de Israel iba a vivir en Egipto. También el punto acá de la soberanía es que vemos que es justamente lo que dice José: ustedes pensaron mal para mí, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo tornó a bien. Dios lo tornó a bien. Soberanía absoluta. Y Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón. Bueno, después sabemos que acontecieron, que murió el faraón, pero subió otro que no conocía a José, y ahí comenzó la esclavitud en Egipto, ¿no? Ahí todo el pueblo que encima se multiplicaban, eran muchísimos y quedaron como esclavos en la tierra de Egipto. Fueron esclavizados por 400 años, se cumplió lo que Dios ya le había prometido a Abraham. Entonces, ahí vemos que nace Moisés, que Moisés va a llamar a su pueblo para sacarlo al desierto, para que adore a Dios. Y entre medio de eso vemos cómo Pablo cuenta esta historia, o cómo Pablo dice, Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, que Dios termina levantando al faraón con un propósito, para que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Claro, cuando aconteció todo lo que aconteció, todas las naciones de la tierra se enteraron de que había un Dios que había sacado a su pueblo de Egipto con grandes milagros. Entonces, esa información llegó a todo el mundo, a todos los seres vivientes de ese momento, y su nombre fue anunciado por toda la tierra. Pero lo hizo a la forma de Dios y no a la forma del hombre. Y vemos cómo Dios endurecía el corazón de Faraón, y después lo ablandaba, lo endurecía, lo ablandaba, todo con su propósito. Y nosotros podemos decir de este lado: pero ¿por qué de esa forma? ¿Por qué no lo hace de una forma más simple? ¿Por qué no elimina a todos y directamente nos lleva a la tierra prometida y glorificamos ahí a Dios? Y nosotros queremos tratar de entender la mente de Dios, pero es imposible, y sabemos que sus caminos son perfectos y su sabiduría no es nuestra sabiduría y sus caminos no son nuestros caminos. Entonces acá vemos cómo Dios es soberano aún sobre la maldad de los hombres. Dios es soberano aún sobre el corazón del hombre. Dios es soberano sobre mi corazón, sobre el corazón de ustedes. Dice Romanos 9 del 15 al 26. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, repitiendo el versículo anterior, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Entonces a esto es lo que voy. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El Señor al que quiere endurecer el corazón, lo endurece, y al que no se lo quiere endurecer, no se lo endurece. Y punto. Y no hay discusión. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Claro, se pregunta como un interlocutor diciéndole a Pablo, pero si Dios es el que endurece el corazón, ¿por qué nos inculpa? Pero Pablo, en vez de tratar de explicarle, es como que se enoja y le dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pero dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Eso es soberanía. Eso es que el Señor gobierna aún sobre los corazones del hombre y a favor de sus propósitos. Del que quiere tiene misericordia y del que no, no. Y no nos olvidemos nunca de que el alfarero es Él y nosotros somos el jarrón de barro. Y Él moldea como quiere, cuando quiere, en el tiempo que Él quiere. Y si ese jarrón va a ser para honra o deshonra, Él también lo decide así. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y realmente los seres humanos somos así por culpa del pecado. Debemos reconocer que somos así con Dios. Y muchas veces nos acontecen situaciones en la vida y también por no tener claro la soberanía de Dios, altercamos contra Dios como diciendo, ¿por qué Dios permitís esto? Y Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me hiciste así? ¿Por qué yo nací así? ¿Y por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Y por qué él es salvo y el otro no? Y Dios es soberano. Dios decide que así sea y que no sea. No de una forma incorrecta, sino que sus caminos son perfectos. Y eso lo vamos a aclarar más adelante. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, de antemano, para gloria, a los cuales también ha llamado. ¿A quienes llamó? A los que ya preparó de antemano. Esto es, a nosotros nos ha preparado de antemano y nos ha llamado, no solo de judíos, sino también de gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios es soberano y Dios es soberano aún sobre las enfermedades, sobre la vida, sobre la muerte. Éxodo 4:10 al 11. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, pues justo en el momento en que Dios lo está mandando a Moisés a hablar con el faraón. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lenguas. Y fíjense en lo que le responde el Señor. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Quién hizo al sordo y quién hace al mudo, al que ve y al que no ve? ¿Quién lo hace? Quizá ahí nos cuesta a veces reconocer y muchas veces yo creo que nos cuesta incluso reconocer estas verdades ante otras personas porque es como que no quiero que se entere que Dios es así porque quiera pensar la otra persona. Y tenemos temor y a veces tomamos como una postura de que queremos defender a Dios del qué dirán los demás. Pero el Señor no necesita que lo defendamos. Su palabra es eficaz. O sea, no hay que cambiar nada y cuando lo hacemos distorsionamos la verdad de la palabra de Dios. Dios no está interesado en que nosotros lo mostremos a Dios de una forma para que el otro acepte. Todo lo contrario. El Señor está queriendo que nosotros lo mostremos como realmente Él es. Y sabemos que si una persona nace sin visión o otro nace con visión y si el otro es sordo y el otro no, es porque Dios así lo ha querido. Hay un ejemplo, yo no sé si creo que algunos lo deben conocer de esa persona que es cristiana, que nació sin brazos y sin piernas, que anda dando su testimonio por todo el mundo. A mí realmente me dejó marcado ese testimonio porque cuenta que él nació sin brazos y sin piernas.
Y esa persona era hijo de pastores. Dice que cuando nació, la misma congregación, al ver que el hijo de los pastores había nacido así, pensaron que los pastores estaban bajo maldición. O algo habían hecho los pastores que los hijos le habían nacido así. Hubo mucho dolor y mucho llanto a través de los padres también, no solamente por lo que sus hijos, sino por lo que pensaba su congregación sobre ellos. Fue una época muy dura para esa familia. Cuenta también esta persona, el hijo de los pastores, que intentó suicidarse 3 veces desde los 3 años en adelante. Dice que cómo intentaba suicidarse, para él era imposible, pero había un momento en su día que cuando la madre lo estaba bañando y llenaba la pileta con agua, dice que él se recostaba y metía la cabeza hacia atrás. Sigue diciendo que intentó suicidarse 3 veces y de alguna u otra forma no pudo. Nunca llegó al punto de poder suicidarse. A través de la vida también el Señor de alguna forma lo llevó y dice que se convirtió, creyó en el Señor, entendió lo que le había pasado y empezó a usar su testimonio para ir a llevar el Evangelio a todo el mundo. Y en una entrevista le preguntaron si él realmente estaba dispuesto a volver a tener piernas y brazos con tal de no vivir todo lo que había vivido. Y la respuesta de él fue que no, pero que no cambiaba el propósito de Dios por nada, porque a través de esa situación él pudo llevar el Evangelio a todo el mundo. Perdón. Es a esto lo que me refiero, que muchas veces nos podemos estar ahogando en un vaso de agua por las situaciones con las que nos tocaron vivir, en las que nos tocó nacer. Pero Dios tiene un propósito aún a pesar de las circunstancias en las que nacemos y vivimos. Y sus planes son perfectos. Y sepamos que hayamos vivido lo que nos haya tocado vivir, no cambiemos nunca lo que Dios ha decidido que nos toque vivir, conforme de que su propósito se lleve a cabo y se cumpla. Porque sabemos que un día así hayamos nacido sin brazos y sin piernas, cuando estemos en su gloria, esos brazos y esas piernas van a estar, porque vamos a resultar con un cuerpo glorificado. ¿Eso quiere decir que no debemos orar por las enfermedades? No, debemos orar, pero así aún el Señor no cubre nuestra enfermedad. Nada nos puede quitar el gozo. Primera de Samuel 12 dice: Yahweh hace morir y también da la vida. Él la da, también la quita. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Yahweh hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y Él exalta. Él es el que da la vida. Si Dios permitió nacer a alguien es porque Dios le dio la vida. Dios también la quita en el momento que Él quiere quitarla. Pero también dice que Él enriquece y empobrece. O sea, cuando vemos personas en el mundo enriquecidas, cristianas o no, es porque Dios lo ha permitido. Y cuando vemos personas también pobres, en la peor miseria, es porque Dios también lo ha permitido. Dios es soberano y también es soberano aún sobre las naciones y los gobernantes de la tierra. Estamos en tiempos donde esta tarde muchos de nosotros vamos a ir a votar, y entender la soberanía de Dios en este caso es fundamental para nuestra paz, para nuestra tranquilidad. Isaías 40:15 al 17 dice: He aquí, las naciones son como gotas en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Dice como grano de polvo en la balanza porque el grano de polvo en la balanza no modifica el peso de la balanza, o sea, es como nada. Las naciones son como nada para el Señor. He aquí, Él levanta las islas como el polvo fino. Isaías 40:17 dice: Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas para Él. Proverbios 21:1 dice: En la mano del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor ha trazado. El corazón del rey siempre termina haciendo lo que Dios permite que Él quiera que acontezca. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El Señor es el que quita y pone los reyes. O sea, esta tarde sabemos que el que quede, el que gane, el que pierda es porque Dios así lo ha querido. Eso quita que no oremos por los gobernantes, no, esa es nuestra responsabilidad, pero pase lo que pase esta tarde es porque Dios así lo ha querido. Y debemos tener paz en eso. ¿Por qué? Porque sus propósitos son buenos, es lo que conviene, es lo que Dios ha querido por algún propósito que seguramente tiene que ver con su propósito eterno. Dios es el que quita y pone reyes. Por ende, todos los gobernantes que hoy están gobernando es porque Dios así lo ha querido, y los que no están gobernando es porque Dios no ha querido. Ningún gobierno
ni presidente o rey hace más de lo que Dios le permite hacer. Salmos 33:10 dice: Jehová hace el nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. A pesar de que frustra las maquinaciones de los pueblos, vemos que muchas maquinaciones hay en los pueblos. O sea que Dios permite ciertas maquinaciones, pero hay cosas que Dios no permite porque Él las frustra. Juan 19:9 al 11 dice: esto acontece cuando Jesús se presenta ante Pilato, antes de la crucifixión. Dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Juan 19:10 dice: entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Hablándole a Jesús. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús acá es claro: Pilato, ni los romanos, ni el pueblo judío podían llevarlo a la cruz si Dios así no lo permitía. Y sabemos que el Señor tenía que ir a la cruz por un propósito mayor, ¿no? Pero aún así dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, que el hombre que lo entregó no se libra de la responsabilidad de su pecado, a pesar de que Dios había predestinado, decretado que ese día su Hijo iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Jesús es claro: no tenés autoridad más de la que Dios te ha permitido tener. Toda autoridad que se le da a un gobernante no es más de la que Dios le ha permitido tener. Debemos entender que esto podría estar peor de lo que está si es que Dios así lo quisiera. Y no está peor de lo que está porque así Dios no lo ha querido. Dios tiene, en ese sentido, lo podemos ver en el caso del faraón, que hay una barrera en Dios donde Dios limita la maldad del hombre. De cierta forma, de cierta manera, Dios permite que el hombre se extravíe o no más de la cuenta. Dios permite que el hombre sea más pecador de lo que puede. Si Dios quitara esa barrera, este mundo sería un desastre. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué hay personas más buenas que otras? ¿Por qué hay personas que llegan a los extremos de Hitler? Es porque Dios le quitó una barrera de contención que hace que este mundo no sea peor de lo que es. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Y lo vemos en el faraón. Dios endurecía el corazón del faraón y lo dejaba a Moisés sacar a su pueblo, pero después lo endurecía nuevamente y lo iban y lo atacaban. Fíjense cómo el Señor manejaba el corazón del faraón. Por eso todo lo que nos acontece no está fuera de los propósitos de Dios ni de la voluntad de Dios. Dios es soberano aún sobre la inmoralidad de nuestras naciones. Este pasaje es muy interesante. Romanos 1:22 al 32. Vamos a leer, dice: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El 24 dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. ¿Quién los entregó a los malos deseos de su corazón? Dios, que conduce a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, consecuencia, Dios los entregó nuevamente a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos a los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Pero vemos cómo ante la dureza del corazón del hombre, dice, Dios los entregó primero a malos deseos de sus corazones, después Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían. Y continúa: y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, y se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres,
son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. A veces debemos estar tranquilos ante este crecimiento de inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual que hay en el mundo. Cuánto hemos notado cómo ha crecido en estos últimos 10, 15 años, sobre todo el tema de la homosexualidad, aún en niños tan pequeños. Y no es una lucha que Dios está perdiendo. En realidad esto es juicio de Dios. Dios los está entregando ante la dureza de su corazón, por no volverse al Señor. Esto es juicio de Dios, porque las consecuencias de esas depravaciones son todo lo que estamos leyendo recién. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo la practican, sino incluso aprueban a quienes las practican. No solo los que cometen estos actos de inmoralidad, sino esas personas que dicen, ay, pues dejalos, ¿qué tenés con esas personas? O los mismos gobiernos que aprueban la agenda globalista o la agenda LGTB o la ideología de género. Ellos no lo cometen, quizás esos actos inmorales, pero ellos están siendo cómplices, ellos lo están permitiendo. Y eso va a recaer en juicio sobre los que practican. Esto tampoco nos quita en el que oremos por estas personas, no quita nuestra responsabilidad como cristianos. Dios es soberano, pero aún así el hombre es responsable de sus actos. Que Dios sea soberano no quita que nosotros tengamos responsabilidad en todas las cosas que hacemos. Todo lo que cometemos va a recibir su justo castigo, toda causa tiene un efecto y Dios no nos libra de las consecuencias de los malos caminos que tomamos y de las malas decisiones que tomamos. Nunca pensemos que porque Dios es soberano y ya predeterminó todas las cosas y ya decretó todas las cosas, que lo que me está aconteciendo a mí ahora, yo no soy responsable. Eso es lo que tenemos que entender. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos verdades que están en la Biblia. No se puede quitar ninguna y no podemos hacer más énfasis en una que en la otra, porque las dos no se unen y son paralelas. Tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Cometemos un error si queremos quitar alguna de estas dos. Tergiversamos las escrituras y tratamos de callar a una a favor de la otra. Tenemos que entender que esta verdad es un misterio, que no alcanzamos a comprender del todo, pero el hecho de que no lo comprendamos del todo no nos da el derecho de adaptar las escrituras. Que nuestra mente finita no alcanza a entender cómo Dios obra de una forma soberana, decretiva y predeterminada, cómo hace que al mismo tiempo nosotros seamos responsables de nuestros actos. Como decía, ¿y por qué inculpa a Dios? Nosotros al mismo tiempo somos responsables y vamos a rendir cuenta por lo que hacemos. No nos escudemos ni ocultemos nuestro mal comportamiento, ni nuestra falta de santidad, ni nuestra falta de obediencia, ni nuestra pecaminosidad. No nos ocultemos atrás de la doctrina de la soberanía de Dios y mucho menos atrás de la doctrina de la gracia de Dios. No utilicemos esas verdades para justificar nuestros actos pecaminosos ni las consecuencias de lo que nos acontece. Pero al mismo tiempo Dios es soberano. Y si estamos pasando lo que estamos pasando es porque Dios así lo quiso. ¿Lo alcanzamos a entender del todo? No, pero es una verdad y debemos confiar en el Señor. Hechos 3, del 13 al 15. Vamos a tratar de explicar esto un poquito más. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Acá estamos viendo cómo todos sabemos que Dios desde antes de la fundación del mundo, en su plan eterno de redención, ya habían acordado entre las tres personas de la Trinidad de enviar al Hijo a morir en la cruz por causa de nuestro pecado, a redimirnos de nuestra esclavitud hacia el pecado y salvarnos de su ira. Eso ya lo sabemos y eso estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero aún así, Pedro, ¿qué les dice? Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y lo matasteis al autor de la vida. Dios está haciendo
Pedro está siendo responsable a quienes lo mataron, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los hombres. ¿Quién lo entregó a Jesús? Dios. ¿Podemos unir estas dos verdades? No, pero son dos verdades paralelas. Y no debemos hacer mucha fuerza ni tratar de ir a entenderlo más de lo que nuestra mente puede llegar a entender, o de que el Espíritu nos quiere revelar, o de que la Escritura nos ha dado a entender. Los que mataron y entregaron a Jesús rendirán cuentas por lo que hicieron. Los que mataron a los hijos, a los siervos de Job también son responsables. Los hermanos de José son responsables. El faraón es responsable de lo que hizo. Nada les quita la responsabilidad de lo que hicieron. Dios también es soberano sobre la salvación del hombre. Esto ya lo hemos visto sobre todo con las doctrinas de la gracia que nos predicó el pastor. Romanos 8:28. Y menos mal que el Señor es soberano sobre la salvación del hombre, porque si no, cabería la posibilidad de que ningún ser humano se salve. Romanos 8:28 al 32. Uno de mis versículos favoritos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo donde vemos que los mismos que han sido llamados y elegidos de la fundación, desde antes de la fundación del mundo, ese mismo grupo de personas, o sea, es el mismo grupo de personas que va a ser glorificada. Entonces, todo comenzó por Él y termina por Él. Nuestra salvación comienza en Él antes de que nosotros naciésemos, por ende ni siquiera podemos decir que nosotros elegimos ir a Dios. Lo podemos decir, sí, pero si nos vamos a hacer más finos o más claros, o lo vemos de una perspectiva horizontal, el Señor ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y a estos que eligió, un día los llamó. Eso fue cuando nosotros recibimos el Evangelio. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está cerrando todo el círculo, desde que creó el mundo, desde el propósito eterno de Dios, hasta nuestra gloria, hasta la redención total de nuestra vida. Por eso es necesario que entendamos la soberanía de Dios en la salvación, que Él la comenzó y Él la termina. No hay forma de que nos perdamos, hermanos, no hay forma de que nos perdamos. Esta verdad está en la Biblia, y por más que queramos darle vueltas y más vueltas y más vueltas, nada de lo que Él llamó se va a perder. El hecho de que encontremos en la Biblia muchos imperativos, condiciones, exhortaciones en lo que respecta a la salvación, como que el hombre debe arrepentirse, porque es verdad, el que se arrepiente somos nosotros, los que tenemos fe somos nosotros. También vemos que dice la Biblia que si no creemos seremos condenados, que si creemos recibiremos la vida eterna. También Jesús dice, el que a mí viene y yo no le echo fuera. También dice que a los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vemos muchas acciones nuestras: creer, volvernos al Señor, arrepentirnos, creer, recibirle. Y no por eso nosotros debemos tomar de que es nuestra responsabilidad el hecho de que somos salvos. En nada participamos, pero vamos a aclarar esto un poquito más. El que se arrepiente es el hombre, el que tiene fe es el hombre, el que se vuelve a Cristo es el hombre, el que recibe a Cristo es el hombre. Todo esto es nuestra responsabilidad, pero Dios por su gracia es el que soberanamente, sin preguntarnos, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, por su Espíritu, para que nos volvamos a Él de corazón y no por obligación. La Biblia es clara cuando dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien se vuelva al Señor, no hay forma de volverse al Señor porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede volverse espiritualmente a nadie si no previamente es resucitado. ¿Dónde sacamos esto de que el Señor previamente tiene que cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne? Ezequiel 11:19 al 20 dice: y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos obedecer sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplirlos? ¿De qué forma lo podemos hacer si previamente el Señor no nos da un corazón de carne y cambia nuestro corazón de piedra? ¿Y quién se puede cambiar a sí mismo su corazón? Es imposible. Eso es como que un cirujano se quiera operar a sí mismo a corazón abierto. O sea, pasame esto, pasame aquí, se está operando al mismo tiempo. Es imposible. De la misma forma, por eso el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios, pero nadie puede nacer por su propia voluntad de nuevo. Ezequiel 36:24 y dice al 27, y yo os tomaré de las naciones. ¿Quién los toma? Dios. Y os rogaré y recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Estas son profecías dentro del pacto que se le da al pueblo de Israel. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta es la obra regeneradora. Y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, que no podemos caminar en su verdad, ni obedecerle, ni ser obediente a sus preceptos, si previamente el Señor no nos daba un corazón nuevo, si Él no regeneraba nuestro espíritu, si Él no nos cambiaba de naturaleza, algo que no podemos hacer por nuestra propia voluntad. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que Dios no impide a nadie venir a Él, Dios no rechaza a nadie, todos los que a Él vienen no les echa fuera. El problema es que nadie quiere volverse a Él, porque el hombre es esclavo del pecado y aborrece a Dios, y la Biblia es clara en eso. No hay quien quiera volverse al Señor. Todos nos desviamos. Por nuestra propia voluntad el hombre no se puede volver al Señor. Y decimos, no, pero si hay muchas personas que buscan a Dios, pero no de una forma correcta, no a través de un corazón regenerado. Podemos tener miles de causas por las cuales nos podemos acercar a una iglesia, incluso congregarnos y estar ahí metidos 10 años, pero no aún así haber sido regenerados en el Espíritu. Y esa regeneración, ¿por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. ¿A quién? A Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre no permite que nosotros nos volvamos a Jesús, no podremos volvernos. Solamente quienes se vuelven a Jesús, los que el Padre permitió. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. O sea que Dios permite que nosotros nos volvamos a Jesús para que a su vez nosotros volvamos al Padre. Y la pregunta es, pero si Dios es el que salva y Dios ya los eligió de antes de la fundación del mundo, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Algo en lo que creo que como congregación deberíamos activarnos un poco más en la cuestión de la evangelización, ¿no? De proclamar el Evangelio, de llevar el anuncio del Evangelio, de compartir más el Evangelio. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el mismo Dios soberano que decreta quién ha de ser salvo, también decreta los medios por los cuales el hombre va a ser salvo. El mismo Dios que decide quién va a ser salvo, que ya escogió de antes de la fundación del mundo, también decreta el medio por el cual va a ser salvo esa persona. ¿De dónde sacaste eso? Dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes son los que somos responsables de ir a predicar el Evangelio? Nosotros. ¿Pero quién es el que salva? Dios. ¿Y pero quién es el que lleva la palabra a esa persona? Nosotros. ¿Y se va a salvar esa persona si yo no se la llevo? Sí. Pero, ¿se entiende? O sea, a veces decimos, no, si yo no le predico no se va a salvar. No, la persona se va a salvar, pero nosotros somos responsables también de salir a predicar el Evangelio.
nada va a impedir que esa persona que Dios ya escogió ante la fundación del mundo sea salvo. Eso es una verdad y decimos amén. Pero también tenemos que decir amén, que nosotros somos responsables de llevar ese evangelio para que las personas sean salvas. Nosotros tenemos hijos, somos responsables de la salvación de nuestros hijos, debemos orar por la salvación de nuestros hijos. No debemos conformarnos con que nuestros hijos simplemente sean moralmente correctos. Debemos orar por la salvación de ellos. Y a su mismo tiempo y a la misma vez es Dios el que salva, porque la salvación es personal, no es familiar. No es porque somos hijos de Abraham ni porque somos hijos de un pastor o de alguien cristiano, de una familia cristiana. No, las personas se salvan porque Dios desde antes de la fundación del mundo, y bueno, todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Pero a su vez somos responsables de la salvación de las almas de nuestros hijos. La Biblia nos exhorta a orar por ellos en todo tiempo. Nos exhorta a ser padres que los instruyan en la disciplina y en la amonestación del Señor. Somos responsables y vamos a rendir cuenta de la vida de nuestros hijos. Y eso es un peso, pero es un peso que debemos llevar. Y sepamos que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a andar de limpia conciencia, porque lo hicimos. Pase lo que pase después. Después otro tema, si los hijos se salvan o los niños no se salvan, será otro tema para otra ocasión. Somos responsables de predicar el evangelio, somos responsables de orar por la salvación de nuestros hijos, somos responsables de orar como casa por la salvación de otras personas. Somos responsables en la oración. Filipenses 1:6, somos responsables de guardar nuestra salvación y al mismo tiempo, dice Pablo, Filipenses 1:6, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es cuando Él venga. ¿Quién es el que está orando para perfección? Dios. Dios es el que está orando en nuestra salvación. Pero fíjense en lo que dice después en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, al 13, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistados o ocupados en vuestra salvación propia, en vuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Quiénes son los que se deben ocupar en su salvación? Nosotros. ¿Cómo? Con temor y temblor. Pero fíjense lo que dice después. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es? Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros somos los que debemos guardar nuestra salvación. Dos verdades paralelas que no debemos desechar. Dios es el autor de nuestra salvación, pero nosotros somos responsables en guardar nuestra salvación. Nuestra salvación no se pierde, pero aún así somos responsables de guardar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Pero al mismo tiempo tenemos que creer que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Y es difícil entenderlo, sí, pero está en la Biblia. Estoy terminando, creo que en conclusión, tenemos un Dios soberano que gobierna no solo lo macro, sino también lo micro. La buena suerte no reina, la mala suerte no reina. Nada de lo que nos acontece está fuera de la voluntad de Dios y sabemos que su voluntad es que es buena, perfecta y es agradable. Todos podemos, hoy mismo podemos estar atravesando una situación de pérdida, de traición, de dolor, de escasez, de muerte. Otros pueden estar atravesando situaciones muy lindas, pero sepan que no está reinando las circunstancias ni la casualidad, sino que aún el Señor está reinando en nuestra vida y sobre todas las cosas, aún en medio de estas situaciones. Y Él tiene el control de estas situaciones. Y al mismo tiempo somos responsables de nuestras situaciones. Pero sepamos que Dios está en control de esa situación. Nada de lo que nos acontece está fuera de la voluntad de Dios. Nada, nada. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, que podemos atravesar tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Nos pueden matar por medio de una espada. Pero aún en estas cosas somos más que vencedores, termina diciendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que te esté sucediendo hoy día, ni lo que te está sucediendo hoy día, ni ninguna otra cosa creada, nada de lo que Dios ha creado, incluso nosotros somos personas creadas, ni nosotros mismos nos podrá separar del amor de Dios, ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios, porque somos cosas creadas, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios, nada de lo que está aconteciendo. Por eso es que Pablo dice, y todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, lo bueno, lo malo, la enfermedad, los momentos lindos, los momentos feos, las crisis, cualquier situación que está aconteciendo en tu vida, no la entendemos, podemos sufrir, pero aún podemos confiar en un Dios que está en control de eso y que esas situaciones nos conducen a bien. Y que ese bien es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo creen? Romanos 11:33, y cierro con esto para que me crean lo que les estoy hablando. Al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, o de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Insondable, son insondables sus juicios. ¿Saben qué es insondable? Se utiliza también para medir profundidades. Ahora anoté acá, dice, insondable es algo que es tan profundo que no se puede alcanzar su fondo. O sea que sus juicios podemos entender hasta un límite, pero no en su profundidad. Podemos entender, sí, pero hay una profundidad a la cual nosotros no podemos llegar. Por eso debemos ser humildes y reconocer que hay cosas que están en la Biblia que no las vamos a poder entender del todo, o por lo menos racionalizarlas de una forma que el mundo las pueda entender. También dice que son inescrutables sus caminos, inescrutable, que no puede ser averiguado o comprendido. Hay caminos del Señor que no los podemos comprender. O sea, ¿por qué hizo eso con Jonás? ¿O por qué de esa forma actuó con el pueblo de Israel? ¿Por qué lo llevó al desierto? ¿Por qué hizo eso y sus caminos? Pero sí sabemos algo, que Dios es fiel a sus promesas, que lo que prometió lo va a cumplir, pero que también Dios es bueno, pero que también es sabio. Que nada de lo que está haciendo lo hace porque se levantó un día de mal humor. Todo está bajo el control de Dios. Todo, no escapa nada al control de Dios. Dios sigue reinando sobre todas las cosas. Podemos descansar en la fidelidad de Dios. Filipenses 4:6, y termino: para nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Vamos a seguir creciendo en el conocimiento de su soberanía, pero aún vamos a seguir teniendo situaciones en las que vamos a atravesar angustia, ansiedades. Creo que nunca nos vamos a poder librar del todo, quizás en niveles, en medida, pero sí hay algo que siempre vamos a poder hacer, que es llevar nuestras aflicciones o nuestras ansiedades al Señor. ¿Y qué nos promete el Señor? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no puede entender el mundo, que nosotros sí podemos entender, llenará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. O sea, tenemos consuelo, tenemos esperanza. O sea, no hay cosa que podamos atravesar en el mundo que la paz de Dios no pueda consolarnos, que nos pueda, de tal forma que llene nuestra mente en Cristo Jesús. Paz. Y esténse tranquilos, porque Dios tiene el control aún de cada uno de nuestros cabellos que caen. Amén.